este curso que hemos llamado 10 caminos hacia Dios. Pues rápidamente vamos a recordar cuáles son esos 10 caminos que repasamos la semana anterior. ¿Les encargué tarea? No. ¿Seguros? No se me olvida. Pensé que les había encargado que se aprendieran los 10 caminos. No. Bueno, vamos a recordar cuáles son estos 10 caminos de los que vamos a estar hablando. Ahí están, para que se los vayan aprendiendo: identidad, oración, estudio, obediencia, justicia, bondad, emuná, unidad, santidad y tikkun. ¿Qué pasó, hermano? Eso lo esperaría de Sergio, hermano. Algo de Isaí, algún tiktokero. Tikkun. Ya dijimos que es tikkun. Bueno, cuando lleguemos ahí hasta la 10ª semana, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata el tikkun. Bueno, hoy vamos a ver el primer camino, mejor dicho, que es el camino de la identidad. Acuérdense, son 10 caminos que nos acercan a Dios. Esto es un curso para creyentes. No es que no funcione para alguien que no es creyente, también, claro que puede funcionar, ¿verdad?, para un no creyente, pero estos caminos, más bien, decíamos la semana pasada, son como un curso de discipulado, si así lo queremos ver. Entonces, hoy vamos a hablar del camino de la identidad. Entonces, lo primero, cuando vimos hace tiempo que vimos un pequeño curso también, vimos una lección sobre identidad, ¿se acuerdan? Que hasta les puse Superman, una imagen de... No recuerdo si era Superman con traje de Batman o... Era Superman y se quitaba la camisa y tenía traje de Batman. Ándale, o sea, era la cara de Superman, pero tenía aquí el murciélago de Batman, o sea, así como que o eres Superman o eres Batman. Bueno, hablando de identidad, nos planteamos la pregunta: ¿qué somos? Porque es una pregunta que nos hacen mucho, ¿verdad? Nos preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? Vas a la iglesia, sí, pero ¿qué iglesia? ¿Qué denominación? ¿Qué grupo? ¿Qué son ustedes? Y obviamente surge la pregunta: ¿son cristianos? Porque eso es lo primero, ¿no?, que te preguntan. Entonces, ¿son cristianos? ¿Y ustedes qué dicen? Si les preguntan que son cristianos o no? No, creo que no. Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo le digo que no. Sí, no, ¿por qué no? Va a estar como Saúl, ¿verdad? A ver, los que dicen que no, ¿por qué no? Yo digo que sí. Vamos a analizarlo así fríamente, ¿verdad? Porque la siguiente es mesiánicos. Si no eres cristiano, entonces eres mesiánico. Nadie dice nada, pero mesiánico y cristiano es igual. Es que la el concepto de mesiánico la gente no. Y de hecho, el que conoce más o menos o tiene una idea de la palabra mesiánico es algo como malo. O sea, vaya, para un cristiano, este es mesiánico. Un mesiánico, no, apártate de él, aléjate y cuéntase lo que más confianza le tengas. Mesiánico no.
y entonces, de repente los mesiánicos es como, es cristiano, no, o sea, cristiano, eso ya quedó atrás para mí. Entonces, hay como que una barrera. Luego, israelitas, si somos israelitas, judíos, porque todos estos son conceptos o palabras, términos, ¿verdad? Bíblicos, cristiano, porque pues así está traducido en el Nuevo Testamento tradicional. O somos hebreos, o somos nezaritas. Judíos podemos ser, quién sabe, Judíos marranos. de la palabra podemos ser Judíos mesiánicos. Como barco, sé lo que quiera. Oyeron al hermano, dice que somos judíos marranos. Yo no soy marrano, pero volvemos a lo que dice Karen. Cuando no entendemos el concepto, nos puede sonar algo agresivo, algo que no me gusta. Pero hay un libro que se llama El regreso del marrano kosher. Si no lo han leído, se lo recomiendo, ¿no? Que lo lean. El regreso del marrano kosher. Entonces, ¿de qué creen que habla? ¿O a qué les suena? ¿Puede un marrano ser kosher? Es como que una contradicción, pero es algo muy profundo, digno de analizarlo, digno de estudiarlo, y ese libro está bien bueno, El regreso del marrano kosher. Bueno, después de años y de batallar con esto, y que veo que seguimos batallando, ¿no? con esta idea, con una identidad clara. Así rapidito les digo, si ustedes les preguntan, oye, ¿entonces eres cristiano? Ustedes digan que sí. A mí es lo que más me ha funcionado, decir que sí. Sí. Y luego yo digo, sí, y yo digo, ¿qué es denominación? Y luego ya les digo, estudiamos la Biblia de acuerdo a su origen hebreo. Y como que no ponen ninguna barrera, les parece súper normal. Es que el detalle es ese. No lo ven nada mal. Desde que si tú dices que no eres cristiano, ya levantaste un muro. Ya levantaste un muro y va a ser difícil que puedas con esa persona platicar más allá. Entonces, incluso con alguien que no sea creyente, porque para ellos hay mucha gente que simpatiza con el cristiano, pero si tú dices que no eres cristiano, ellos van a pensar que eres algo raro, alguna secta, algo peligroso incluso. Entonces, decir que no, yo entiendo a los que dicen no soy cristiano, entiendo, pero para efectos de el buen desarrollo del reino, pues es mejor decir que sí. Digamos que es un asunto de vida o muerte, entonces mejor digo que sí, porque esto es para bien, es para vida. Igual que si tu vida dependiera de eso, pues dices no. Los judíos han sobrevivido siglos negando ser judíos y han sobrevivido. ¿Me explico? Entonces aquí se trata de un asunto de vida o muerte. ¿Eres cristiano? Sí. Y si alguien que nos conozca dice, no es cierto, tú no eres cristiano, porque tú, pues, a ver, dime por qué no soy cristiano. ¿Cuál es la idea de un cristiano o por qué? ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Verdad? Vamos de entrada. ¿Qué significa? Dice la Biblia, a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Así dice el libro de los Hechos. Ahí por primera vez les llamaron cristianos. Ahora, ¿qué quiere decir cristiano? En el griego, en el idioma griego, que está escrito en el Nuevo Testamento, un cristiano es un Cristo pequeño. Un cristito. Ahora, esa palabra cristiano es una palabra despectiva, acuérdense, esto es una palabra despectiva, es el equivalente a hoy en día cuando la gente despectivamente te dice aleluya. Los aleluyas, los hermanitos, que se burlan de ti. Así. Hoy también los chalones, así les dicen. Hay unos hermanos allá
Les mandamos un saludo, hermanos muy queridos en Puerto Escondido, Oaxaca. Cuando quieran ir a Puerto Escondido de gratis, allá hay una comunidad de creyentes y los pastores son bien patachos de nosotros. Nos han invitado. Sí, de verdad. Y el hermano hasta luego me manda fotos. ¿Sabe? Pasa para que se anime, mira, ahí le va. Aquí vivimos nosotros y me manda una vista ahí. El agua preciosa, su linda. Ahí cerquita de la playa viven ellos. Por ahí tienen el templo también. Bueno, ellos nos platicaron que la gente de ahí, del pueblo, no es muy grande, porque es muy turístico, pero no es muy grande. Dice, la gente nos dice los chalones. Así es el apodo. Los chalones. O sea, ni siquiera con N, los chalones. Porque pues se saludan, shalom, shalom. Yo después tenía un compañero de secundaria, más de 40 años de no verlo, y cuando nos vimos en una reunión de ex compañeros, lo primero que me dijo, en vez de saludarme, ¿sabes cómo estás? Y me ve y me dice, oye, ¿sabes qué onda con eso de shalom? ¿Qué es eso? Dije, oye, hola, ¿no? Perdido, ¿cómo estás? ¿Y quieres hablar de eso? Bueno, siéntate y platicamos. ¿Sí? Entonces, cristiano es un término despectivo que yo no sé por qué pues, lo defienden tanto, ¿no? Si ni nos debería de gustar que nos digan así. Mesiánico es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que cristiano. Es la misma palabra, pero en otro idioma. Cristiano es del griego, mesiánico es del hebreo. Pero el mesiánico pues es un Mesías chiquito, ¿verdad? Entonces lo que quería decir la gente con esto eran seguidores del Mesías. Les conté también que una vez a mi mamá y a otra hermana que les gustaba ir a predicar al Seguro Social allá por los años, la década de los 70, y en aquel tiempo les daban ahí permiso. Había como que esto de la capellanía, ¿no? Entonces iba mi mamá, iba la otra hermana, iban allá a compartir, hasta les daban como una batita así, tipo uniforme. Y les tocó que se toparan con un cura ahí, en Seúl. Entonces el sacerdote las vio y las señaló con el dedo y las insultó. ¿Pero saben cuál fue el insulto? ¡Hijas de Lutero! Así les dijo. ¡Hijas de Lutero, váyanse de aquí! Los que conocen la historia pues saben quién fue Martín Lutero, ¿sí? Uno de los precursores de la Reforma. Martín Lutero fue un monje que se rebeló contra el Papa, contra el catolicismo, se separó, y Lutero y otros dieron inicio al movimiento de Reforma, y de ahí salieron las denominaciones bautistas, metodistas, los luteranos. Las primeras denominaciones cristianas surgen de personajes como Lutero, Zwinglio, Calvino, todos ellos. Entonces, seguidores de Lutero pues es también otro insulto. Entonces, me refiero que son términos que, lejos de ser algo que nos diera identidad, pues son más bien palabras que tienden a menospreciarnos, a faltarnos al respeto. Entonces, de ahí, pues habría que ir como que descartando, ¿no? Este tipo de palabras, pero para efectos, vuelvo a repetir, para efectos de el reino avance. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres mesiánico? Pues si quieres que sea mesiánico, soy mesiánico. No hay problema con eso. ¿Israelita? Claro que sí. Yo me identifico 100% con el pueblo de Israel. ¿Judío? Como dijo la hermana Leida, a lo mejor una de esas sí, cambiar. Podemos. Hay muchas probabilidades. ¿Por qué? Cuando me preguntan a mí, yo les digo, mira, tú sabes que Colón descubrió América. Ah, sí, todo el mundo lo sabe, lo enseñan en la escuela. Bueno, pero tú sabías que Colón era judío. Y tú sabías que las 3 carabelas venían repletas de judíos. Y que eso que te cuenta la historia de que España se deshizo de los peores criminales y los mandó con Colón para acá, para poblar América, en realidad eran judíos. Los consideraban lo peor, eso sí, ¿verdad? Pero ¿por qué en España ya no querían batallar con ellos? O sea,
Entonces, imagínense, y no fueron los únicos 3 barcos, después vinieron muchos más. Entonces, América se convirtió en el refugio del pueblo judío. En otras palabras, el continente americano se convirtió como que en la nueva tierra prometida. Entonces, imagínense, estamos hablando de 1492, de ahí para acá, en donde llegaron muchísimos judíos a establecerse en diferentes partes del continente americano. Las probabilidades de que tengamos ascendencia judía son bastantitas. Y hoy en día no se batalla. Si usted quiere checar eso, hay lugares donde con una prueba de ADN simple y sencilla, ahí le sacan todo su historial, toda su ascendencia, y ahí rápido le dicen si tiene ascendencia judía. Entonces, ¿somos judíos? Probablemente. Hebreos, ¿qué es un hebreo? ¿Qué es un hebreo? Abraham le llamaron el primer hebreo. Literalmente, ¿perdón? Sí, literalmente un hebreo es alguien que cruza el río. Acá hay muchos. Aquí en el país del norte hay muchos de esos, hay muchos hebreos. Pero si les aplicamos el término antiguo, pues son hebreos, ¿verdad? Cruzaron el río en busca de pastos verdes, decía un hermano, los margaritas. Pero bueno, hebreos, pues el término espiritual, o viéndolo desde una perspectiva espiritual, es alguien que cruza, es alguien que cruza de una vida a otra, alguien que abandona un camino para incorporarse a un camino nuevo, o alguien que deja su antigua vida para vincularse en una nueva vida. Abraham es llamado el primer hebreo porque él dejó su casa, su parentela, su idolatría para convertirse en un hombre guiado por Dios y ponerse en marcha a una tierra nueva y empezar una nueva vida. Entonces, desde esa perspectiva espiritual, tenemos que decir, ¿somos hebreos? Pues sí. Si somos, nos tendríamos que identificar también como hebreos. El término netzarita, ¿de dónde viene el término netzarita? A Yeshua le llamaban Nazareno, y el término hebreo es netzer. Y da la casualidad, entre comillas, con Dios no hay casualidades, pero da la casualidad que hay una profecía que precisamente habla de que el Mesías sería llamado Netzer. ¿Por qué la palabra Netzer tiene que ver con, las Biblias traducen como vástago, rama, retoño, renuevo? ¿Sí? Pero la palabra hebrea es Netzer. Saldrá un renuevo del tronco de Isaí, dice el profeta. Entonces Yeshua es llamado Netzer. La gente le decía Netzer por el lugar donde él creció, pero en realidad estaba cumpliendo una profecía de que él sería llamado Netzer. Y de allí los discípulos pues fueron llamados Netzaritas. Volvemos a lo mismo, como el equivalente de mesiánico cristiano. Entonces Yeshua, el Netzer, los Netzaritas, ¿verdad? Y yo tenía mi hermano José Luis, de bendita memoria, ahí en el barrio donde crecimos, ahí le decían la foca, era su apodo, la foca. Cuando yo empiezo ya a crecer y salgo y me empiezo a juntar con los mismos amigos de él, ¿cómo creen que me decían? Con la foquita, ¿verdad? Sí, pues aquel era la foca y la foquita. Entonces por mucho tiempo, foquita y foquita. Entonces la foca y la foquita. Es lo mismo, el Netzer, entonces Yeshua el Netzer y sus discípulos eran los Netzaritas. O sea, como Netzer, pero de menor rango, más pequeños. Como eran sus discípulos, los Netzaritas. Entonces, todos estos términos son válidos y brindan una identidad, aunque algunos sean despectivos, pero al paso del tiempo hoy ya no lo son. O
sea, hoy si alguien es cristiano, hoy ya no es despectivo de ser cristiano, ni mesiánico, ni nada de eso. Entonces, pero después de mucho buscar, para mí el término creyente, yo uso mucho el término creyente, me gusta la palabra creyente. Entonces, a mí me gusta decir que somos creyentes en el Dios de la Biblia. Oye, pero tú qué eres, yo soy un creyente. ¿Y qué crees? Yo creo en el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque al decir que creo en el Dios de la Biblia, ahí ya estoy dando por hecho que mi fe es bíblica, que yo creo lo que la Biblia dice, yo creo lo que la Biblia enseña, y que mi vida se mueve de acuerdo a lo que la Biblia dice. O sea, todo eso queda ahí implícito cuando yo digo soy un creyente en el Dios de la Biblia. No en cualquier Dios, porque hay muchos que condenan el uso de la palabra Dios. Ustedes saben que en el círculo mesiánico, ¿verdad? Hay muchos que condenan la palabra Dios y luego te sacan textos bíblicos, ¿no? Y no, mira que aquí dice que ya nunca me llamarás Baal, es un texto, es un texto y habría que meterlo dentro de su contexto para poder entenderlo. Ahora volvemos al punto. Nosotros tenemos una tarea encomendada por nuestro santo maestro Yeshua, que es llevar la buena noticia a todas las personas. Y para eso lo que necesitamos es tender puentes en lugar de levantar muros. Si yo me pongo en una posición de satanizar a quienes usan la palabra Dios, a quienes usan la palabra Jesús, a quienes usan la palabra Señor, si me voy a poner a satanizar a los que celebran la Navidad, o sea, si me pongo a satanizar todo eso, lo único que voy a hacer es estar levantando muros y ya no voy a tener oportunidad, me voy a quedar sin vecinos, me voy a encerrar detrás de muchos muros y ya no voy a tener oportunidad de hablar con nadie me va a querer escuchar y ya no voy a poder cumplir con la tarea que el Señor me encomendó. Entonces, sí, es verdad que hay textos que dicen eso, pero habría que analizarlo. La palabra Dios, muchos satanizan la palabra Dios, pero la palabra Dios es el equivalente a Elohim, del hebreo Elohim, Elohim. Y Elohim es el juez supremo. Hemos dicho que Elohim no es un término exclusivo del Creador, es un término que pueden usar incluso ángeles. Hemos dicho hasta el Satán es llamado Dios. Yeshua dijo el Dios de este siglo, refiriéndose al Satán. Por eso yo les he dicho a ustedes, está bien usar la palabra Dios, pero siempre aclarando cuál Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ya cuando eres específico, perfecto. Si yo no tengo ningún problema con utilizar la palabra Dios. Entonces, somos creyentes en el Dios de la Biblia. Y ahí ya estás diciendo, mi fe es bíblica. Yo voy a hacer lo que la Biblia me diga. ¿Sí? Mi práctica, todo se va a guiar por lo que la Biblia dice. Ahora, para nosotros como comunidad, ponme la que sigue, por favor, Iván. Para nosotros como comunidad, en algún momento entendimos esto, y para mí los grandes fundamentos de la Biblia, pues son estos. O sea, hay muchas cosas, hay muchas enseñanzas, hay muchos mandamientos, pero creo totalmente que los grandes fundamentos dados en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pues son estos. Usted sabe que el Shema es la declaración más grande de fe para el pueblo judío.
Y en el cristianismo hay una declaración también importantísima en el Nuevo Testamento que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces tenemos ahí dos declaraciones importantísimas, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento. Pero tenemos también la enseñanza por toda la Biblia acerca de un pueblo, y tenemos también el mensaje de cómo Dios se relaciona con ese pueblo. Pues por eso, para nosotros los grandes fundamentos son un Dios, un pacto, un Mesías, un pueblo. Como diría por ahí un famoso rabino, ya todo lo demás es comentario. ¿Sí? Ya todo lo demás que se derive, todo es comentario. Estos son los grandes fundamentos de la Biblia. Porque si alguien te cuestiona y te dice: oye, ¿y tú qué crees? O sea, ¿tienes alguna declaración de fe? No, o sea, en cuanto a doctrinas y eso, no. Pero fundamentos bíblicos, claro que sí. Creemos en la existencia de un solo Dios verdadero, un Dios creador del universo. Creemos en la existencia de un mediador, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Creemos que Dios ha establecido un pacto, no dos, no tres, un pacto, y que lo ha hecho con un pueblo que es Israel. Entonces, ya fuera de ahí, todo lo demás es comentario, o sea, se viene a complementar estos fundamentos, pero esto es la base de todo el mensaje de la Biblia. Ahora, ¿cómo nos acerca la identidad a Dios? Pues una vez que establecemos una identidad, y que esa identidad, que ya dijimos como creyentes en el Dios de la Biblia, ¿cómo nos va a acercar esa identidad a Dios? Bueno, la identidad nos identifica, o sea, son términos con la misma base: identidad, identificación. La identidad nos identifica con Dios, nos identifica con su esencia. Cuando estudiamos la Biblia, bueno, la Biblia nos habla del Dios creador de todas las cosas, y la Biblia nos habla acerca de los atributos de Dios. La Biblia nos habla acerca de la naturaleza de Dios. La Biblia nos habla acerca de la voluntad de Dios. La Biblia nos habla acerca de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Entonces, visto así, entonces no es tan complicado tener una identidad en Dios. ¿Por qué? Pues porque yo lo defino así. El tema es simple: o estás con Dios o estás en contra de Dios. Es decir, o estás a favor de manifestar en tu vida la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? La Biblia nos dice: Dios es amor. O sea, la esencia de Dios es el amor. Los dos grandes atributos de Dios, ¿cuáles son, hermanos? La justicia y la misericordia. ¿Sí? La justicia y la misericordia son los dos grandes atributos de Dios, pero la esencia de Dios es el amor. Entonces, yo me tengo que identificar con la esencia de Dios, con la naturaleza de Dios. Y de allí, bueno, hay otros atributos de Dios, como su santidad. Dios es santo. Si yo me identifico con la naturaleza santa de Dios, ¿qué se espera de mí? Pues que sea santo. Si yo me identifico con un Dios cuyo principal atributo es la justicia, ¿qué se espera de mí? Que sea justo. Y no es tan complicado. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, su naturaleza,
sus atributos, entonces lo que se espera de mí es exactamente lo mismo. Claro, ¿no? Guardando las debidas proporciones. Por ejemplo, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿puedo yo ser santo como Dios es santo? No, por supuesto que no. ¿Puedo yo ser perfecto como Dios es perfecto? No. Entonces, ¿por qué la Biblia me dice o me ordena que sea santo y que sea perfecto? Lo que me está diciendo el Señor es que yo tengo que tener eso en mi mente, que yo tengo que perseguir eso, que es mi meta, que yo tengo que perseverar, tengo que ser terco, perseverante en alcanzar la santidad, en alcanzar la perfección. Es lo que me está diciendo. Persevera. Tú persevera. Entonces, la naturaleza de Dios, ahí está mi identidad. Por eso el Rab Shaul decía que nuestra identidad está arriba, está en los cielos. Nuestra identidad no la vamos a encontrar aquí en la tierra, menos debajo de la tierra. Nuestra identidad está allá, arriba, está escondida en la naturaleza divina. Y ahí es donde tenemos que descubrirla y tenemos que encontrarla. Entonces, a resumidas cuentas, esto se trata de estar a favor de Dios o estar en contra de Dios. Hoy, por ejemplo, hoy a usted y a mí nos toca vivir en una generación la más pecadora de todos los tiempos, porque esta generación que nos ha tocado a nosotros es la más malvada de toda la historia de la humanidad. Ni siquiera los antediluvianos fueron tan malvados. Hoy esta generación es lo peor que ha dado este planeta. Estamos en un mundo totalmente en tinieblas. Entonces hay muchísima maldad. El mundo abiertamente está en contra de Dios. Y esto en los últimos años. Las cosas han cambiado mucho, pero mucho, en los últimos años. Fíjense, recordaba yo una escena de una película que se llama Ace Ventura. No sé si alguna vez la han visto. Si no, pues no la vean, no tiene. Digo, es Jim Carrey, es un comediante, pero pues, luego tiene un humorcito así medio pesado. Pero recordaba yo una escena de la película esta de Ace Ventura, donde él es un detective y bueno, por asuntos ahí de la película, él termina besándose con una capitana de policía que resultó ser hombre. Entonces, cuando él descubre que ella no era ella, sino que era él, hay una escena tan chistosa, la verdad, donde él descubre que era hombre, y él hace unas caras, y corre, y agarra la pasta de dientes, y dice, todo el tubo de la pasta, y se talla, y agarra esa con la que destapas el baño, ¿no? ¿Cómo se llama? La pompa, se la pone así en la boca, y está así. Bueno, fíjense, para que se den una idea, ¿no? Esa escena retrata de una manera muy gráfica el sentir general en aquellos años. Ahora, ¿de qué años estamos hablando? Yo creo que eran finales de los 80s o principios de los 90s, cuando salió esa película. Ahora, fíjese, ¿qué tanto ha cambiado eso de allí a hoy? Es un mundo lo que ha cambiado. ¿De acuerdo? Ese era el sentir, o sea, así de mal se veía ese tema de la banderita multicolor. Así de mal se veía. ¿Cómo? Un hombre besando a otro hombre. No.
Hoy es normal. Hoy es normal. Entonces, no, digo, si tú dices algo, entonces eres retrógrada, eres sí, hasta la cárcel puedes ir a. Entonces, vean cómo ha cambiado el mundo en los últimos 30, 40 años. Muchísimo que ha cambiado. Esto lo único que nos muestra es que el mundo está en contra de lo divino. Les he dicho de otros temas, ¿no? Que se han ido cambiando las leyes. Por ejemplo, el tema del divorcio. Que antes, para que tú te divorciaras, era bien difícil divorciarte. No. Tú te querías divorciar, tenías que ir a juntas y más juntas y con el juez, y que a ver, y pláticas, y el juez te trataba de convencer de todas las maneras posibles. Y para acabar pronto te decían, bueno, aquí si usted se quiere divorciar, necesitamos un causal de divorcio. Y había algunos cuantos causales de divorcio. Uno era el adulterio. ¿Hay adulterio? Ok, está bien, pues sí, o pues también, ¿no? La violencia, el maltrato, alguna cosa así. Pero hoy, hermanos, hoy en día, tú te puedes divorciar hasta sin avisarle al otro. Vas y, ¿por qué te quieres divorciar? No, porque ya me quiero divorciar nada más. Ah, bueno, está bien, ya, te divorcias. El adulterio antes era considerado un delito, ya no. Hoy en día tenemos asuntos como los que dicen, es que yo soy poliamoroso. Yo tengo amor para darle a muchas. No, está bien. Y la sociedad dice, qué bien, es poliamoroso. Estamos en una generación muy perversa, muy malvada, y está anunciado, ¿verdad? No, tampoco tenemos que asustarnos, porque está anunciado. Entonces, aquí el asunto es, en un mundo que está totalmente en contra de Dios, los que están a favor de Dios, pues van a ser muy fáciles de detectar. ¿Me explico? Rapidito tú eres de los que estás en contra, ¿verdad? Ahora resulta que nosotros estamos en contra. Sí, en contra del mundo, sí. En contra del pecado, por supuesto. Sí, estoy en contra. Apóntame de una vez. Sí, estoy en contra. Estoy en contra del aborto, claro. Estoy en contra, totalmente. ¿Estás en contra de la ideología de género? ¿Dónde le firmamos? Sí. Totalmente identificables. Ahora, el asunto es, ¿realmente estamos haciendo valer nuestra identidad? Porque Dios es tan bueno que esta generación se presta para que de una manera muy simple nosotros hagamos valer nuestra identidad. Aquí el asunto es, ¿cómo saber si la identidad es verdadera? Porque aquí tenemos que tocar el tema. Existe la falsa identidad entre aquellos que dicen identificarse con Dios. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Existe la falsa identidad? Sí, claro. Claro que sí existe. Por supuesto. La evidencia bíblica es irrefutable. Tenemos un Judas Iscariote que levanta la mano y dice, claro que sí, mira, aquí estoy yo, con una falsa identidad. Yeshua lo dijo, no los escogí yo a ustedes todos, y sin embargo uno de ustedes es el diablo. Se coló uno, ¿no? Ahora, ¿se le coló al Señor? No, claro que no, el Señor lo escogió, es parte del plan.
Eso nos hace ver que es necesario tener dentro del pueblo algunos que no sean pueblo. Esto es para ayudar a los planes de Dios. ¿Cómo? Bueno, a veces no lo entendemos del todo, pero es parte del plan. Entonces, sí hay quienes tienen una falsa identidad. Ahora, aquí se pueden mencionar otros ejemplos. ¿Se les viene a la mente algún otro ejemplo de alguien que estuvo, digamos, dentro del pueblo? Puede ser desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Quién? A ver, por allá atrás. Dijeron. Los que menciona Pablo, que le llaman perros, los que seguían para tumbar su ministerio, seguidores de Yeshua, pero seguían para pecar. Con falsa identidad, se metieron. Sí, la carta a los Gálatas. E incluso dice Pablo: estoy sorprendido de que ustedes se hayan dejado tan pronto engatusar, o sea, vinieron, les daban una píldora. Y la carta a los Gálatas es muy especial porque el cristianismo lo adopta como estandarte, cuando es todo lo contrario. ¿Sí? Pero lo que es verdad es que sí llegaron algunos líderes judíos, algunos líderes fariseos, a ciertamente judaizar a los creyentes en Yeshua. Y esto es real, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de personas con falsa bandera, que se decían ser creyentes en Yeshua, pero en realidad ellos lo que querían era un beneficio político. Muy parecido a Judas. Judas, ¿por qué se enroló, sin utilizar la palabra? ¿Por qué se enroló Judas con Yeshua? ¿Por qué llegó a formar parte de los discípulos? ¿Cuál era el interés de Judas? El político también era de un grupo, de una secta, ¿no? Era de los celotes, ¿sí? Entonces su interés era político. Judas dijo: mira, pues es el Mesías, o dicen que es el Mesías, o la gente cree que es el Mesías, nos va a ayudar. Con armamos una revolución. Y él todo el tiempo lo vio como algo, como un levantamiento en armas, porque lo de Judas era la rebelión, luchar contra los opresores romanos, matar a todos los que se pudieran. Y para esos fines él dijo: este grupo me va a funcionar. Cuando vio que no, pues ya se desanimó, ¿no? Pero él ostentó la bandera con otros fines. O sea, hay mucha gente que hace lo mismo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, bueno, hubo muchos también. Cuando salieron de Egipto, recordemos que hubo muchos no israelitas que se unieron y que para el Eterno todos eran el mismo pueblo. Sin embargo, más adelante la Torá nos dice que fueron algunas personas de ellos los que contaminaron con rebeldía a los demás. O sea, eran los primeros que se rebelaban. Muchos de los que cayeron y quedaron postrados en el desierto por las plagas que el Eterno mandaba eran gente rebelde que ostentaba la bandera de la identidad hebrea, pero realmente no lo eran. ¿Sí? ¿Qué tal, por ejemplo, Coraj? ¿Qué podríamos decir? Coraj era de la familia real, Coraj era familiar de Moisés y Aarón, la familia sacerdotal, pero aún así la tierra se lo tragó y descendió al Seol vivo. Entonces, ahí hay otro caso, ¿no?, de falsa identidad. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, otra frase que está en el Nuevo Testamento. Y luego también habla la Escritura de aquellos que se apartaron, que siguieron doctrinas extrañas y que se fueron. Entonces, el tema de una falsa identidad es totalmente bíblico, pues sabemos que va a ocurrir. Los líderes religiosos también, los que
estaba el tiempo del gobierno de Roma, o sea que no eran tampoco israelitas, pero ahí se planteaban a los intereses políticos religiosos. Herodes, ¿verdad? Sin ir muy lejos, el rey Herodes no era ni judío. Entonces, ¿cómo llegó ese cuate a ser rey de Judea? A base de corrupción, ¿verdad? A base de los saduceos. ¿Cómo se apoderaron ellos del dominio del templo si no eran de la familia de Aarón? Los verdaderos descendientes de Aarón, ¿dónde estaban? En el desierto. Dice que eran los esenios y estaban ahí en el desierto. Pero los que estaban ahí, Anás, Caifás y todos los demás que estaban ahí, no eran de la familia o de la tribu de Leví, no eran descendientes de Aarón, eran puros usurpadores. Juan el Bautista dicen que probablemente. Se dice, se cree. De hecho, Juan el Bautista era hijo de Zacarías, que sí venía. Y por eso es que la escritura es muy específica. Por eso cuando dice que Zacarías era sacerdote, hasta menciona a qué clase pertenecía y el linaje y todo, para que no haya duda de que él sí pertenecía a la clase sacerdotal, no como otros que no lo eran, ¿verdad? Entonces, nos queda claro ese punto, ¿verdad? ese tema. Ahora, siguiendo con esto, de cómo saber si la identidad es verdadera. Yeshua dijo: por el fruto se conoce al árbol. Por el fruto se conoce al árbol. Y también Yeshua enseñó una parábola sobre el trigo y la cizaña. Esa parábola, mis hermanos, del trigo y la cizaña ilustra de una manera, desde mi perspectiva, de una manera perfecta, este punto del que estamos hablando sobre verdadera y falsa identidad. Trigo y cizaña. Entonces aquí viene la tarea. Ahora sí les voy a encargar la tarea. Porque la tarea va a ser que ustedes elaboren una lista de similitudes, una lista de semejanzas y otra de diferencias. O sea, van a ser dos listas entre el trigo y la cizaña. ¿Okay? Tenemos trigo y tenemos cizaña. ¿En qué se parecen el trigo y la cizaña? ¿Y en qué son diferentes el trigo y la cizaña? Porque en la parábola de Yeshua, pues él utilizó estos dos elementos para hablarnos del tema de identidad verdadera y identidad falsa. Entonces, tenemos a el sembrador, ¿verdad? El Señor que siembra trigo, buena semilla, pero luego el enemigo viene en las tinieblas de la noche y siembra cizaña. Y luego pues el trigo y la cizaña crecen juntos. Y aquí es donde tenemos que conocer las diferencias y las similitudes. Cuando nosotros hablamos de Judas, por ejemplo, Judas Iscariote, ¿qué hacía a Judas diferente de los otros discípulos? Lo hemos dicho otras veces. Hasta la noche que Yeshua fue entregado, nadie más que Yeshua sabía quién era el traidor. Nadie. En la mesa donde están celebrando Pesaj, Yeshua denunció: esta noche uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos se miraron todos unos a otros. No fue como que todos al momento voltearon a ver a Judas, ¿verdad que no? Se imaginan todos: ya sabemos quién. No. Es más, yo creo que en una de esas, y a lo mejor hasta era uno de los menos sospechosos, porque él era muy cercano a Yeshua. Tenemos un dato ahí que nos confirma que era muy cercano a Yeshua. ¿Por qué? Porque Judas estaba sentado
a un ladito del maestro. Y en ese tiempo ya hemos dado también ese tema, ¿verdad? Cuando hablamos de Pesaj y hablamos de la forma en que se sentaron los discípulos, hemos dicho que la forma en que se acomodaban tenía mucho que ver con su estatus. Entonces, los que se sentaban a un lado y otro de Yeshua eran como los más cercanos a él. ¿Quiénes eran los que estaban al lado de Yeshua? Uno era Juan, se recostaba sobre su pecho ahí, pero el otro era Judas. El otro era Judas porque ni modo que desde allá Judas iba a mojar. El otro era Judas. Judas estaba a un lado y Juan estaba al otro. Pedro, que pensaríamos tenía que ocupar un lugar ahí, y Pedro no, Pedro estaba enfrente, Pedro estaba en el último lugar. No es el tema ahorita, pero Pedro estaba en el último lugar. Muy interesante eso. ¿Y cómo sabemos que estaba ahí? Porque la mesa era como una herradura, en la mesa de aquel tiempo, como un tipo de herradura. Entonces la escritura nos dice que Pedro le preguntó a Juan, o le dijo, pregúntale. Entonces Pedro estaba de frente a Juan. Entonces el primeritito entrando era Judas, luego estaba Yeshua, luego estaba Juan, Pedro estaba enfrente. ¿Sí? Entonces Judas era muy cercano a Yeshua. Cuando él dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos se hicieron la pregunta: Seré yo. ¿seré yo? Entonces ninguno de ellos estaba firme, ninguno de ellos estaba seguro. Y algo digno de reconocerle a todos ellos fue que no se atacaron unos a otros. O sea, eso fue muy noble, que dijeran, diría ser yo. Nadie volvió a ver al compañero, como hoy a veces nosotros lo hacemos. Hoy a veces escuchamos una predicación, ¿oíste lo que dijo el pastor? Seguro lo dijo por fulano. El pastor se las tiró todas aquí. En lugar de decir, ahora sí me dio bien, ¿seré yo? Entonces ellos se preguntaron. Entonces, esa anécdota, hermanos, nos deja a todos pensando, y luego esta parábola nos deja pensando, ¿somos trigo o somos cizaña? En ese punto de la historia, entre los 12 discípulos, ninguno estaba seguro, ninguno sabía si era trigo o era cizaña. Ya después se supo, ¿verdad? Pero en ese momento nadie lo sabía. Entonces va a estar interesante la tarea. Pueden investigar ustedes, si quieren, en libros botánicos también. Todo es bueno, todo es bienvenido. Si quieren investigar las semejanzas y diferencias desde la perspectiva científica, está muy bien. Si quieren investigar de cómo se da el trigo y la cizaña en la tierra de Israel, también está bien. Pero lo más importante de esto va a ser la diferencia. ¿Qué realmente los hace diferentes el uno del otro? Y ahí vamos a saber, descubrir el tema de falsa identidad, verdadera identidad. ¿Vale? Bueno, concluimos. Shabbat Shalom para los hermanos que han estado unidos a la distancia. Hagan la tarea también. Y hasta la próxima.